ejecutiva, Josefina, bien me lo tiene que decir. Es señorita, Sí, profe, perdón. ¿Ve? Esa es la secretaria ejecutiva, ¿viste? Bueno, Profe, disculpe, una pregunta. dale, pregúntame. ¿La semana que viene cursaríamos con Lorenzo o Van a no cursar con cursaríamos? Lorenzo. Los cursados van a ser normales. Nosotros hemos programado esto Ah, porque lo bien, que pasa es que perfecto. yo en realidad esta es una operación con el COVID, me lo han estado postergando, por eso me lo hago ahora. Y cruzo los dedos porque realmente espero poder hacerla. Lorenzo, ya teníamos programado de que el dictado iba a ser a través de él. Él es del JTP, así que nosotros nos dividimos el dictado. Y no tengan problema porque en realidad está capacitado para responder cualquiera de las preguntas. Incluso me atrevería a decir que Álvaro también, porque el año pasado que yo estuve bastante complicada también de salud, él nos ayudó muchísimo. Así que apóyense en ellos, no van a tener problema, es mi recomendación. Sí, profe, perfecto, gracias. Ni bien yo vuelva, digamos, a ruedo, ustedes se van a enterar, van a ser los primeros que se enteran porque le voy a pedir a Lorenzo que ya les avise y ustedes se pueden comunicar conmigo de la forma que ustedes quieran, no van a tener ningún inconveniente. Y vamos a recuperar, es de nada más esa semana, todo lo otro va a estar normal. Bueno chicos, sigamos. Les voy a empezar haciendo un repaso de lo que vimos, como para que nos pongamos en antecedentes. Y la idea era que nosotros estamos viendo impuestos y préstamos y vimos dos cosas, análisis de las diferentes formas de financiar una inversión de un proyecto y lo que vamos a ver, que en realidad eso no lo van a alcanzar a ver hoy conmigo, es el tema de la introducción del impuesto sobre el valor agregado y sobre los ingresos brutos cuando ya estamos considerando ganancia. Nosotros por el momento estamos considerando sin inflación, solo impuesto a las ganancias y lo hemos considerado bajo ciertas circunstancias que les voy a empezar a repasar. Ustedes acuérdense que cuando nosotros veíamos, esto voy a ir rápido porque lo que he hecho es un resumen de las filminas, ustedes lo tienen a todos los casos y esta mañana dije, bueno, para hacer un repaso voy a hacer un resumen de la filmina, entonces he eliminado algunas diapositivas para que ustedes las van a tener, pero es para pasar rápido este resumen de lo que ya vimos. Nosotros hemos ido tratando distintos casos y hemos empezado un caso donde tratábamos el tema de préstamos pura y exclusivamente, como para independizarlo un poco del tema de impuestos, y en estos tres casos que habíamos visto, del 3 al 5, habíamos pensado que el inversor no estaba sujeto al impuesto a las ganancias. Habíamos dicho que siempre cuando uno evalúa un proyecto había que empezar con el financiamiento propio, y en el caso de financiamiento propio, nosotros habíamos evaluado un proyecto que habíamos empezado las primeras clases, que era el de plantar los tomates. Y habíamos llegado a que el BAN de ese proyecto con financiamiento propio era de 152.000 pesos, perdón, positivo, el proyecto era conveniente. Luego a esto le introducimos el tema de la incorporación de un préstamo y habíamos dicho había que clasificar los préstamos en específico y no específico. Yo eso ya lo trabajé con ustedes, dijimos el préstamo es específico y en ese caso si es específico, acuérdense, estamos en el caso donde no paga ganancias, en la situación sin proyecto no lo podía tomar por la especificidad y en la situación con proyecto sí lo tomaba, porque siempre los ejemplos que he desarrollado yo son ejemplos donde nosotros estamos considerando que la tasa pactada es menor que la tasa de descuento. Después el día de hoy les mandé unos archivos nuevos como para que veamos los casos donde es mayor, que eso normalmente yo lo desarrollaba en un pizarrón, ahora no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ahí le puse una cruz porque digo, bueno, el señor no tiene los beneficios del préstamo porque en la situación sin proyecto no lo puede pedir. En la situación con proyecto, como la tasa de descuento es menor, es mayor que la pactada, le conviene pedirlo y lo toma. Entonces, hablamos de que ahí el préstamo va a tener un efecto positivo y cuando yo lo introduzco al proyecto, ¿por qué lo puedo introducir al proyecto? Lo puedo introducir al proyecto porque el préstamo de nuevo es específico, viene de la mano del proyecto. O sea, si yo les mostrara esto, yo lo que diría es, viene el proyecto arrastrando un préstamo y ese préstamo es beneficioso, entonces los beneficios del préstamo son atribuibles al proyecto y ahí está el hecho de que el BAN me sube. Entonces tenemos un efecto palanca
del préstamo, que en este caso es barato, y ese efecto palanca se traduce en un aumento en el BAN. Después yo les había mostrado otras filminas adicionales, pero con eso para mí es suficiente a los efectos del repaso. Después yo había dicho, bueno, también teníamos el caso del préstamo que era no específico, o sea que el señor lo puede tomar, haga o no haga el proyecto, y como el préstamo es barato, acá lo tomaría en ambas situaciones, y en ambas situaciones tendría el efecto palanca. Es decir, lo que yo les estoy diciendo, el efecto palanca, lo beneficioso, lo trae de la mano el préstamo. Ese préstamo lo tengo con y sin proyecto. Entonces, el beneficio del préstamo, y esto quiero que quede bien claro, porque el beneficio del préstamo, el señor lo tiene. Lo que pasa es que una cosa es ver si lo tiene y otra cosa es ver si se lo atribuye o no al proyecto. Y en este caso no es propio del proyecto, lo tiene sin proyecto y con proyecto. Entonces, si es un beneficio en las dos situaciones, cuando yo las resto, desaparece. O sea, lo mismo que yo les he mostrado siempre. De manera que en este caso, fíjense, con BAN, con préstamo específico, teníamos un aumento, pero con el préstamo no específico, no. O sea, lo que estoy mirando acá es el proyecto con ese préstamo. En el caso de específico, que lo trae de la mano, y en el caso de lo específico no se lo puedo atribuir, entonces no se lo sumo. Eso es lo que pasaba acá en el caso donde no pagaba ganancia. Ahora vamos al caso donde el inversor sí está sujeto al pago de impuesto a las ganancias, y quiero que miren acá el titulito porque esto es lo último que mostré, y era que solamente estaba sujeto al pago de impuesto a las ganancias en la situación con proyecto. Podría ser el caso de un señor que quiere empezar una actividad nueva y tiene que empezar a pagar ganancias debido al desarrollo de esa actividad. Entonces, de nuevo, empezamos siempre con el financiamiento propio, es decir, el proyecto puro, porque con esto nosotros lo que queremos mirar es si el proyecto que ahora paga ganancia es conveniente. Por supuesto que el BAN me baja del proyecto y en ese caso, fíjense que, como yo les decía el otro día, se me llevaba la mitad del BAN prácticamente el impuesto a las ganancias. Esta es una forma de ver la carga impositiva, se los recomiendo, porque en realidad cuando uno quiere ver la verdadera carga impositiva, uno lo que debería decir es con proyecto y sin proyecto, perdón, las dos situaciones con proyecto, pero en una sin impuesto y en otra con impuesto. Y vemos la diferencia de los BANes, que por ahora, fíjense que ya lo estamos viendo, de 152 baja a 76. Bueno, ese es el efecto del impuesto y esa es la carga impositiva. No es del 30%, es mucho más en este caso. Y dependerá de la actividad particular. O sea, no basta mirar la tasa de impuestos, sino que hay que mirar el impacto que ese impuesto tiene en mi proyecto. Y fíjense, acá de nuevo yo supuse que podía haber un préstamo específico y nos hacíamos la pregunta, siempre que es específico, en la situación sin proyecto es el no por la especificidad, y en la situación con proyecto, en este caso, es el sí, porque acá ganamos por dos lados vía este préstamo. Uno, porque la diferencia de tasa me juega a favor, y otro porque el préstamo me disminuye el pago de impuestos. Y esos dos beneficios, en este caso, cuando yo los comparo, por eso a mí me gusta siempre hacer estos cuadritos, y van a ver que son muy interesantes después, más adelante, cuando uno haga evaluación social, porque para aplicar los llamados, por ahora ustedes no lo conocen, pero para aplicar los llamados principios asociados a un proyecto, a la evaluación de proyecto, es necesario ir haciendo estos cuadritos para no atribuir cosas de más o cosas de menos. La idea es ponerle al proyecto los beneficios y los costos que le son propios, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros vemos que acá tenemos un sí frente a un no y lo diferencia lo atribuible. El cuadro que quedaba era, agregábamos el impuesto a las ganancias, que antes no lo teníamos en el caso de los tomates, y como era específico, que agregábamos la línea del préstamo. Si hubiera sido con francés, lo que hubiéramos tenido acá es la entrada de plata y dos cuotas del sistema francés, y si hubiera sido alemán, hubiera sido la entrada de plata y las dos cuotas del sistema alemán. Voy rápido porque es lo que vimos en la última clase. Entonces, en este caso, fíjense que el BAM aumentaba. Este BAM lo tengo que comparar con los 76, porque son el caso donde yo pago impuestos, pero ahora tengo la posibilidad de tener una evaluación económica financiera con el préstamo. Y ese aumento en el BAM era lo que en realidad me hace el efecto palanca. Que el efecto palanca, muchas veces la gente le dice el efecto palanca del crédito barato. Es de todo lo que te trae el crédito, por la tasa, por la disminución del pago de impuestos, de todo el paquete. O sea, ¿en cuánto te sube el BAM? Porque ahora vos metés ese préstamo.
Acá está el impuesto a las ganancias, que la única diferencia que tenía con relación al original es que ahora me permiten deducir los intereses pagados por el préstamo, y si fuera de nuevo alemán o americano, los intereses, perdón, alemán o francés, los intereses serían los contenidos en la cuota, que lo tengo que calcular a los efectos de colocarlos en este flujito. Y la idea, fíjense que entonces ahora acá subía el BAN de 76 a 84, me gusta ponérselos así para que ustedes lo vean, y este efecto de la suba del BAN se debía a la diferencia de tasa y a la disminución del pago de impuestos. O sea, tenemos dos elementos positivos que hacen que este BAN salte, y ese sería el efecto palanca, este incremento en el BAN que se produce por el proyecto. Y el otro caso que habíamos llegado a ver era cuando el préstamo era no específico. Y si el préstamo era no específico, en realidad acá nosotros nos tendríamos que preguntar si lo contrataba o no lo contrataba. Y en ambas situaciones lo contrata. En la primera, solo por la diferencia de tasas, porque el señor no está sujeto al pago de impuestos. Y en la segunda, por las dos cosas. Entonces, este cuadrito es muy gráfico porque el hecho de que el señor tenga la diferencia de tasa es un hecho que pertenece a las dos situaciones, o sea que no pertenece al proyecto en sí mismo, pero este efecto sí es un efecto que nosotros se lo tenemos que atribuir al proyecto. Y eso es lo que registramos acá. Fíjense, no registramos la línea del préstamo, porque esa línea del préstamo se registra cuando el préstamo es atribuible al proyecto, pero sí registramos acá un monto de impuesto a las ganancias que es menor que si no tomáramos el préstamo, porque se pueden deducir los intereses. Y acá está esto lo que les decía recién para mostrárselos gráficamente. Entonces, fíjense, en este caso, si bien el tema del impuesto es igual al específico no específico, el hecho, digamos, que yo tengo aquí es que esa disminución del pago de impuestos sí la puedo atribuir aun cuando el préstamo sea no específico, cosa que no pasa con la tasa. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? El BAN sube, pero no sube tanto, porque acá sube solo por la disminución del pago de impuestos. En cambio, miren acá tengo los tres casos. Tengo el financiación propia con específico y no específico. En este caso sube, pero sube por dos motivos. Y en este caso sube, pero sube por un motivo. Y eso entonces es lo que yo estoy manifestando ahí. En el caso donde el préstamo es específico, las dos cosas que son buenas del préstamo se las tengo que atribuir al proyecto, porque sin proyecto no lo puedo alcanzar. En cambio, en este caso, donde yo tengo una diferencia de tasa que igual la puedo conseguir, porque es no específico, sí le puedo atribuir la disminución del pago de impuestos, porque eso el señor está solo sujeto en la situación, como dice acá arriba la filmina, con proyecto. ¿Se entendió este repaso? A ver, ¿qué pasó con Ricardo? ¿Ricardo te dice o no te dicen Emanuel? Emanuel. Sí, por mi parte sí. No, pero Chicos, ¿alguna duda? tenés que preguntarle a los demás. Bueno, de paso responde por mí. Está bien, vos respondés, pero después preguntá, acordate, cómo es el sistema. Chicos, ¿Hay ¿alguna duda? No, ninguna duda. Bueno, No, profe. estamos bien Por mi entonces. parte no. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora seguimos adelante, ahora sí es lo nuevo, digamos. Fíjense, en este caso, que son de nuevo tres casos similares al anterior, lo que vamos a considerar que el señor está sujeto al pago de impuesto a las ganancias, tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto. Ustedes me van a decir, ¿cómo si es una empresa nueva? Podríamos pensar como que es una empresa que se acopla a otra que ya está pagando ganancia y que, bueno, el señor va a seguir pagando ganancia, podría ser así. O sería el tratamiento de un proyecto que uno lo mete, yo no he querido cambiar los números, pero uno lo mete dentro de una empresa, como la ampliación de una empresa. Entonces uno dice, bueno, le estoy ampliando la empresa y entonces en la situación sin proyecto pago ganancias y en la situación con proyecto pago ganancias. Y esto lo tengo que tener en cuenta a los efectos de qué considerar, qué del préstamo considerar, en este caso, qué es lo que estamos analizando, y si todos los beneficios del préstamo son imputables al proyecto o no lo son, con el mismo criterio. Entonces, fíjense, primero siempre empezamos con el financiamiento propio donde tenemos el impuesto, este es el que tiene el BAN de 76.000, el impuesto es como se calcula siempre. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos dos situaciones.
una situación con proyecto en donde pagamos impuestos y una situación con proyecto donde pagamos impuestos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es partir de cuánto pagamos en la situación sin proyecto de impuesto a las ganancias, cuánto pagamos en la con proyecto y qué imputamos. Lo que imputamos siempre, fíjense, es la diferencia entre las dos situaciones. O sea que acá, en este caso, cuando yo voy a presentar un proyecto de una empresa que ya está funcionando y que viene a meterse en esa empresa, o que en realidad es un proyecto nuevo, pero puedo unir contabilidades, ¿está bien? Entonces estoy pagando impuesto a las ganancias ya y ahora voy a seguir pagando impuesto a las ganancias. Lo atribuible al proyecto, como todo, es lo diferente entre las dos situaciones. Y el impuesto o los préstamos o lo que sea no se salva de mirar esa diferencia. Entonces, fíjense acá, yo lo que he tenido que suponer es que hay un resultado, y eso es lo que está en la primera fila de este cuadro, después de los años, que proviene de otras actividades. O sea, si el señor está pagando impuesto a las ganancias, él está pagando sobre otras actividades que se están generando. Y es supuesto que ese resultado antes de impuesto es de 60.000 pesos. Y sobre esos 60.000 pesos, el señor hoy paga el 30%, o sea, 18.000. ¿Y qué es lo que pasa en la situación con proyecto? En la situación con proyecto, además de pagar sobre ese resultado de las otras actividades, este señor tiene que pagar todo lo que habíamos puesto nosotros en el proyecto. Es decir, lo único que está agregándose en este cuadro es este resultado de otras actividades. Le voy a decir una cosa. Podría ser que este resultado fuera negativo de otras actividades, con lo cual acá va a tener un efecto distinto al que les voy a mostrar. Pero nosotros por ahora vamos a suponer que el resultado de otras actividades es positivo. De esta forma, fíjense que cuando yo vaya a hacer la suma acá, este 168, por ejemplo, es la suma de lo que aporta el proyecto y de las otras actividades, ¿está bien? Es resultado antes de impuestos. Si hago la suma me da 50.000. El 30% de eso. Y acá lo mismo, 51.000. ¿Qué es lo que yo imputo? Lo que yo imputo, y no se está viendo allá abajo, es la diferencia. O sea, al proyecto le tengo que imputar la diferencia de estas dos cosas el primer año, de estos dos números el segundo y de estos dos números el tercero. En este caso, cuando ustedes calculen la diferencia, como fíjense acá, lo que está haciendo es considerándose el mismo resultado neto de otras actividades, la diferencia va a ser igual al calculado con proyecto, al impuesto con proyecto, porque en realidad sobre esta parte, fíjense que acá paga 18 y acá también paga 18. Entonces, cuando yo haga la diferencia, podría haber calculado directamente, y esto muchas veces se hace, el impuesto de lo que me agrega de la otra actividad. Esto no es tan así cuando esto es un negativo, porque cuando esto es un negativo, acá pago 0, ¿está bien? Si van a ser los 3 años negativos, mejor que vaya cerrando la empresa, pero si tengo un negativo acá voy a pagar 0, y acá cuando lo traslado ese negativo, sumado a los otros positivos, me va a hacer que ese valor se achique. Entonces ya la diferencia del impuesto no es igual al impuesto de la nueva actividad. Por eso yo acá en clase se los voy a poner haciendo lo del sin proyecto, perdón que se me fue el cursor, lo del sin proyecto y lo del con proyecto para que ustedes se acuerden de que lo imputable es la diferencia. Si esa diferencia coincide, como en este caso, con lo que se paga por impuestos sobre la nueva actividad, bueno, bárbaro. Pero puede no coincidir, hay casos donde puede no coincidir, por lo tanto, esta es la forma correcta de hacerlo, ¿está bien? Por eso, fíjense, si vamos al análisis de préstamo específico, recuerden que ahora en las dos situaciones paga impuesto a las ganancias. Sin proyecto, él no lo puede tomar porque el préstamo es específico, punto. Nada más que por eso. Aunque llore y todo es específico y no se lo van a dar. En cambio, acá con proyecto, él tiene los dos beneficios del préstamo. Por un lado, la diferencia de tasa y por otro lado, la disminución del pago de impuesto a las ganancias. Entonces, esos dos elementos son atribuibles al préstamo y son atribuibles a la vez al proyecto. Entonces, si uno mira esto de aquí, fíjense que esto de aquí, en realidad, estos numeritos y este resultado final y este flujito acá de préstamo,
coincide con lo del caso número, ya no me acuerdo cuánto, debe ser 8, porque es el mismo número, es el mismo van. Sin embargo, acá yo no le he puesto pago de impuesto a las ganancias, le he puesto incremento en el pago de impuesto a las ganancias. Y justamente, como les decía recién, ese incremento da igual al monto de impuesto a las ganancias si yo no hubiera tenido en cuenta las otras actividades. Pero para que tengan en claro esta situación. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, si uno va a mirar esto, acá ¿qué es lo que va a pasar? Sin proyecto yo tengo un estado de resultados, con proyecto tengo otro estado de resultados. Lo que se agrega cuando aparece el préstamo siempre son los intereses, pero esos intereses son propios de la situación con proyecto porque es específico, acá arriba lo dice. Entonces, en realidad, cuando yo calculo de nuevo los impuestos y hago la diferencia, lo imputable, justamente la diferencia, me va a quedar igual al del proyecto, a lo que me aporta a esta parte negra, que es lo que me está aportando el proyecto. Ahora, fíjense lo siguiente. Ahí tengo, de nuevo, si ustedes miran, ya podrían estar sacando una conclusión. Si es específico, no me importa si el señor paga, no paga ganancia en una situación, en la otra situación, porque en realidad ya me viene con el proyecto y todo lo del préstamo solamente lo voy a tener en la situación con proyecto, y si me disminuye el impuesto va a ser solo en la situación con proyecto. O sea, pueden ir sacando esas conclusiones con específico, ¿está bien? Ahora, fíjense qué es lo que pasa, digamos, si el préstamo fuera no específico, bajo esta condición donde pagamos ganancia las dos. Y fíjense, acá la idea es la siguiente. Si el préstamo es barato, como el que estamos analizando, en la situación sin proyecto, el señor lo va a tomar. Y en la situación con proyecto también lo va a tomar. Y como el préstamo es barato, se gana el tema de la diferencia de tasa, pero también como está pagando impuesto a las ganancias, puede deducir los intereses de ese préstamo de los impuestos que está pagando. Entonces, el achicamiento del impuesto también lo tiene. Y fíjense qué es lo que pasa acá. Acá también tiene la diferencia de tasa y también tiene el achicamiento del impuesto. Porque, de nuevo, acá tenemos una tasa que juega a favor y acá tenemos un elemento que es sobre el impuesto que está jugando al favor, y el impuesto lo pagamos en las dos situaciones. Entonces, si uno mira este cuadrito, se encuentra con todos verdes, está chocho el tipo porque gana por los dos lados, pero no se lo puede atribuir al proyecto. Entonces, una cosa, de nuevo, es los efectos del préstamo, lo tiene sin proyecto y lo tiene con proyecto. Entonces, no se lo puedo atribuir al proyecto. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, fíjense que cuando yo vaya a hacer la evaluación, miren lo que va a pasar con los resultados de este caso. No van a cambiar respecto de los resultados originales, porque no le estoy cambiando nada, porque no le estoy atribuyendo nada, digamos, no le estoy metiendo ni el préstamo, o sea, el préstamo se lo estoy poniendo en las dos situaciones sin y con, y los ahorros de impuestos lo voy a tener en las dos situaciones sin y con. Entonces, cuando nosotros miramos el VAN, que es el incremental, en ese VAN no tendría que aparecer. O sea, acá sí tengo la diferencia de tasa y tengo la disminución del impuesto, eso es gracias al proyecto que lo tengo, pero en este caso ninguno de los beneficios del préstamo son gracias al proyecto. ¿Está bien? Los tengo, pero no son gracias al proyecto. ¿Hay alguna duda? Si tienen alguna duda respecto de eso, miren, me voy a ir al Excel. Uy, acá me aparecen mis tejedoras. Me voy a ir al Excel. Me voy a ir al que se llama préstamos, no, al que se llama préstamos 2020, caso 1 al 11. Y fíjense, nosotros estamos por el caso número 10, que sería el caso de recién, en donde, por ejemplo, vemos que acá abajo lo dice, con americano y la E de específico, para que no tengan problema ustedes. Y fíjense que acá lo que nosotros tendríamos que hacer, a los efectos de considerar que lo vamos a tomar el préstamo en la situación con proyecto, pero no lo vamos a tomar en la situación sin proyecto, es que vamos a poder deducir los intereses. De manera de achicar, se los voy a poner rápidamente a mano así alzada, sin traerlo de ningún lado, cosa que nunca se hace en un Excel, de 8.000 pesos en el momento 1 y de otros 8.000 pesos en el momento 2.
Y fíjense, lo que quiero es que miren acá los montos de impuestos que estoy calculando, el de la situación sin proyecto, el de la situación con proyecto, y quiero que vayan a ver lo que está apareciendo en la fila 51, donde estamos poniendo el incremento del impuesto a las ganancias. Si ustedes miran cómo se construye la fila 51, los voy a marcar ahí, estoy trayendo la resta de I80 y D80, y cuando uno va a mirar la resta de I80 y D80, fíjense que sería considerar el incremento en el pago de impuestos, cosa que es lo que yo les decía recién. Ahora, si este señor hubiera tenido acá un negativo, como yo les decía, supónganse que en este caso hubiera tenido 30.000 de resultado ante impuesto, bueno, acá estoy haciendo un lío, pero no importa, y 60.000 en los momentos siguientes, esos 30.000, fíjense que actúan disminuyendo el monto sobre el cual calculo los impuestos. Y cuando yo acá lo tendría que haber hecho enganchado, fíjense, si yo tengo una ganancia negativa desde el punto de vista contable, el impuesto que yo pago es 0. Y cuando yo calculo la diferencia, esto después Lorenzo se los va a mostrar como para que lo hagan totalmente enganchada y no lo tengan que hacer como lo estoy haciendo yo, fíjense que la diferencia que yo debería imputar es 21.000 con 42. No es exactamente el mismo monto que estábamos imputando recién. ¿Por qué? Porque el negativo de un año se puede, digamos, compensar con positivos de ese mismo año provenientes de otras actividades y ahí hace que la diferencia no sea igual a lo que directamente calculáramos por la actividad, como serían las diferencias que podríamos obtener haciendo la resta entre 49.000 y los 18.000. Esto ustedes van a ver que es exactamente lo mismo que imputarían si solamente consideraran lo negro. ¿Está bien? Yo voy a deshacer todo esto para que no quede hecho un lío el archivito por las dudas de que tenga enganchada alguna otra cosa. Lo voy a dejar en amarillo. Pero sí quería marcarles el caso número 11. Porque fíjense, recién nosotros dijimos que el señor, en el caso del préstamo no específico y cuando paga ganancia en las dos situaciones. Fíjense que él lo que establece es un impuesto a las ganancias sin proyecto y un impuesto a las ganancias con proyecto. ¿Qué es lo que tiene que calcular cuando va a calcular el impuesto a las ganancias sin proyecto? Él calcula sobre las las ganancias contables de otras actividades, impositivas sería de otras actividades. Ahora, en este caso, si el préstamo es no específico, el señor va a tomarlo al préstamo. Por lo tanto, entonces puede deducir en esa situación los intereses. ¿Ven? La puede deducir. Lo toma, lo deduce y listo. Entonces con eso ya está achicando el monto de impuestos, fíjense. De 18 pasa a 15.600. Ahora, en la situación con proyectos no específico y el señor está tomándolo, es decir, que también tiene el achicamiento de los intereses, por lo tanto, fíjense que acá también se achicó el monto de impuesto a las ganancias. Entonces, lo que yo les decía recién, este achicamiento del monto del impuesto a las ganancias lo tienen acá porque deducen acá y lo tienen acá porque deducen acá. Entonces, deducen en los dos, en las dos situaciones lo achican. Y por lo tanto, entonces no es particular de ninguna de las dos. Cuando nosotros hagamos la diferencia, que es lo que vamos a imputar, las diferencias, fíjense que es la que está apareciendo acá en la fila 51 como incremento en el pago de impuestos a las ganancias, hacen que el BAN final no cambie. Además, porque fíjense que en la fila donde iría el préstamo, nosotros no estamos registrando absolutamente nada, porque el préstamo entra en la situación sin proyecto con sus cuotas y en la situación con proyecto también entra con sus cuotas. Entonces acá no es pertinente ponerlo. Entonces esta es la manifestación de que el BAN no cambia. No sé si quedó claro, Emanuel. Sí, profe, por mi parte sí. ¿Los chicos tienen alguna duda? Muy bien, Emanuel. Vamos excelente. Bueno, me gusta. Entonces, Entonces, a mí sí, me dale. quedó una duda.
Nosotros siempre suponemos, o sea, que esos 60.000 es como que para todos los periodos son iguales, pero ese 60.000 en algún caso puede cambiar. Sí, O esos sea, 60.000 de otras actividades, claro. sí, podría cambiar. Lo que pasa es que vos tenés que tener una proyección de eso. Entonces, a vos te basta con decir, Rosario, si vos estás teniendo una ganancia ante impuesto positiva. Nada más que con eso. No te importa si son 60, 70 u 80. Porque esas, con el proyecto nuevo, sin el proyecto nuevo va a ser igual. A no ser que, bueno, después hay algunos otros casos donde esa actividad te puede hacer reducir los gastos de otra, pero también lo tendrías que considerar en el proyecto en sí mismo. Entonces, bueno, podría haber otra situación. Pero en esta donde el proyecto es como como una sucursal, digamos, que no te afecta a lo que vos ya tenés, podrías después considerar nada. Ahora, sí te interesa si vos tenés algo negativo, ¿no? Porque si tenés algo negativo te va a ocurrir lo que yo recién mostré. Ujú. No sé Bueno, si queda claro, Rosario. sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces se me ocurrió hacer esta filmina donde yo decía, bueno, hagamos todo un resumen. Y digo, bueno, quería poner el específico, no específico, imposible, chicos, porque uno no puede poner tantas cosas en una filmina. Pero sí me parecía que era un buen resumen si nosotros decíamos, bueno, a ver qué pasa. Si la tasa pactada es menor que la tasa de descuento y estamos frente a un préstamo específico. Y acá les he puesto las dos situaciones posibles, que el señor solo esté sujeto al pago de impuesto a la ganancia con proyecto o que esté sujeto en ambas situaciones. Como para ir respondiendo. Entonces yo digo, bueno, a ver, empecemos. Si el préstamo es específico, ¿no es cierto? La tasa pactada es menor a la tasa de descuento. Nada más que por ya al ser específico, yo acá ya no tengo nada que registrar. No tiene nada de nada porque el señor no lo puede pedir. Sea que pague impuestos, sea que no pague impuestos, que pague en las dos situaciones, él no lo puede pedir. En cambio acá tiene las dos ventajas que tiene este préstamo. Una la tasa y otra es la disminución del pago de impuestos. ¿Qué se imputa? Y se imputa la diferencia. Entonces, entre el sí y el no, imputamos la diferencia. Y la diferencia son tanto la diferencia de tasa, que eso va poniendo la línea del préstamo en el flujo, y luego la disminución del pago de impuestos, ¿no es cierto? Va el nuevo monto en pago de impuestos que tiene que pagar. Y fíjense acá, si pagan las ambas situaciones, también de nuevo es el no, 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 porque no lo puede pedir, nada más que por eso. Y acá del sí, 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 porque le conviene por los dos lados. Entonces, lo atribuible de nuevo es, digamos, la diferencia. Y acá claramente en esta filmina, yo digo claramente como, porque la he hecho yo, no sé de ustedes, digamos, pero claramente se ve que estas dos partes son iguales y que vamos a llegar a las mismas conclusiones. ¿Por qué son iguales? Porque acá tenemos una base donde el señor no la puede pedir por la especificidad. Y punto. No hay vuelta que darle cuando es específico. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos el mismo cuadrito para no específico? Entonces, si es no específico, acuérdense que él puede pedirlos de todas formas en la situación sin proyecto, si es que le conviene. Entonces, si paga ganancia en ambas, si paga ganancia solo en la situación con proyecto, fíjese acá, no paga impuesto, entonces por este lado él no lo pediría, no tiene incentivo porque no paga impuesto, pero acá sí tiene el incentivo cuando la tasa pactada es menor que la tasa de descuento de ganarse esa diferencia de tasa. Y acá, en la situación con proyecto, él gana la diferencia de tasa y además como empieza a pagar impuestos, logra disminuir el pago de impuestos. Entonces, si ustedes miran, cuando yo miro lo diferente entre estas dos, lo diferente reside acá. Y eso es lo imputable al proyecto. O sea, estos cuadritos van a ser esenciales siempre, no solo en la materia, sino después en la vida práctica porque ayudan muchísimo. Y fíjense acá, si él paga impuestos en ambas situaciones, él por los dos lados le conviene pedir el préstamo sin proyecto, porque obtiene la diferencia de tasa y porque como en esa situación paga también impuestos, logra disminuirlo. Y acá también la respuesta es sí, sí por las dos cosas. Y si yo acá tengo las dos cosas y acá tengo las dos cosas, esas dos cosas las tengo, pero no se las puedo atribuir al proyecto. ¿Queda claro? Esas serían como las conclusiones para ver qué imputo, qué no imputo, cuándo va, cuándo no va. Y es lo que yo les he mostrado. Ahora lo que resta es que ustedes analicen todos los casos que hay. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? No, profe, quedó todo claro.
Bueno, antes de irnos, que después les quiero mostrar otra cosa, nos vamos a hacer un recreíto. Fíjense que yo esto muchas veces, ese último cuadrito, lo hago en el pizarrón. Para cuando la tasa, porque ustedes me dicen, Claudia, pero nos dan la tasa menor a la tasa de descuento, y resulta que pasa cuando la tasa pactada es mayor. Cuando la tasa pactada es mayor a la tasa de descuento, acuérdense que lo primero que nosotros decíamos es que había un punto de equilibrio, que era el que hacía el BAN de contratar el préstamo igual a 0, que en el caso en que se pagaba impuesto a las ganancias, este punto de equilibrio, el otro día yo se lo hice calcular, me acuerdo a Juan Gabriel, le dije, poné la tasa de descuento arriba y poné 1 menos la tasa de impuesto abajo, y hace esa cuenta. Y él la hizo y le dio, en el caso en que nosotros pagamos 30% de ganancia y tenemos una tasa de descuento del 10%, le dio esta tasa, 14.28. En realidad, lo que les quiero decir es que ese numerito va a estar condicionado a la tasa de descuento y a la tasa de pago de impuestos a las ganancias. O sea, no es un numerito que uno lo puede tener en la cabeza para cualquier persona. Sí, en la Argentina, para los que pagamos impuestos a las ganancias, es del 30%. Esta parte de abajo la tenemos, bueno, y acá arriba habrá que ver la tasa de descuento relevante para cada uno que quiera hacer esta cuenta. Entonces, mi número, el que tengo que tener en la cabeza, es 1428. ¿Qué significa ese número 1428? Que si me dan un préstamo a una tasa mayor que 1428, el préstamo es caro. ¿En qué sentido? En que si estoy pagando ganancia, acuérdense, la tasa, por un lado, si es mayor que el 1428, es mala. Ese me permite achicar impuesto a la ganancia. O sea que tengo una cosa mala y una cosa buena. Yo siempre lo que tengo que mirar es cuando la buena le gana a la mala o cuando es al revés. Cuando la tasa a la que me prestan es mayor al 1428, la mala le gana a la buena. O sea, el préstamo es caro. Y cuando la tasa es menor al 1428, la buena, que es el ahorro de impuesto a la ganancia, le va a ganar a la mala. Y eso se los di el otro día yo, les puse en un archivito, que se los he dejado a ustedes para que ustedes lo manejen como quieran. Le puse, en realidad, yo les reemplazaba en el archivo por el 14 y todo fantástico. Y le reemplazaba por el 16 y todos los flujos de los préstamos se me volvían negativos. Entonces voy a tener en cuenta esa tasa de referencia y vamos a suponer ahora que la tasa a la que me prestan es mayor que la tasa de descuento, es del 14. O sea que la particularidad que tiene esta tasa del 14, que si bien es mayor que la tasa de descuento, está por debajo de la tasa de referencia. ¿Y qué me está diciendo que está por debajo de la tasa de referencia? Fíjense, yo siempre digo, tenemos una de cal y una de arena, y que la buena le gana a la mala, es decir, que el ahorro del impuesto a las ganancias, si es que lo pago, en realidad es mayor que el efecto negativo de una tasa cara con relación a mi tasa de descuento. ¿Queda claro? Chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, ninguna. Bien, entonces vamos bien. Entonces, fíjense, empecemos por las cosas que nosotros sabemos. ¿Qué pasa si el inversor no está sujeto al pago de impuesto a las ganancias? Tasa del 14, tasa de descuento del 10, ¿está bien? Préstamo específico. Entonces, la idea es que nosotros vamos a analizar si nos conviene o no contratar el préstamo en una situación sin proyecto y si obtenemos algún beneficio de ese préstamo. Fíjense, obviamente, en este caso les he puesto los cartelitos acá para que ustedes se acuerden qué caso estamos mirando. No está sujeto al impuesto a las ganancias. Entonces tenemos la tasa del 14, el señor no lo contrata, ¿por qué? Porque es específico, punto. Y hasta les he puesto un signo de pregunta, porque en realidad no sabía cómo ponerles, porque no hay una definición a priori. Si ustedes me dijeran, este préstamo es bueno, no pago ganancias, tiene todas las de perder, porque en realidad la tasa pactada es mayor que la tasa de descuento. O sea, la idea es que no lo pediría, pero dije, bueno, no, para que quede en la filmina, lo voy a poner de esta manera, lo voy a poner como una incógnita, porque en realidad la idea es, no lo pediría, y no conviene pedirlo, si el señor puede autofinanciarse. Es decir, si cuando él hace la evaluación económica pura y calcula la inversión que tiene que poner en primera instancia, él tiene la plata para ponerla.
Ahora, si el señor no tiene la totalidad de la plata, yo no puedo decir, no te conviene pedir el préstamo. Porque en realidad ahí lo que tiene que hacer el señor es ver cuánta plata tiene, tratar de poner lo más posible, tratar de salir a pedir lo menos posible y tratar de devolverlo, como yo le decía el otro día, lo antes posible. Entonces se me ocurrió ponérselos así como para no darles no ponerles un ni, se me había ocurrido ahí, o sea que no había una definición. Entonces fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Si él se puede autofinanciar, el préstamo ni se tiene en cuenta ni nada. En cambio, si él no se puede autofinanciar, él lo va a tener que pedir. Y acá también decía yo, si le pongo un cosito verde, pareciera como que es bueno, digamos. No, el cosito bueno lo que quiere decir es un tilde como que lo va a pedir. Y en realidad, ¿qué es lo que va a imputar al proyecto? Y va a imputar al proyecto ese préstamo caro, que es un costo más del proyecto. Es como pagar mano de obra, necesito plata, digamos, el costo de la plata, ¿está bien? Entonces lo va a tener que poner en el flujo en esa situación. Y al ponerlo en el flujo, obviamente, como la tasa es más cara, se le va a caer el BAN. Lo que va a tener que mirar él es si el BAN se cae y sigue siendo positivo, o si el BAN se cae y pasa a ser negativo, que eso podría llegar a ser. Entonces, si el BAN se le cae y sigue siendo positivo, él se va a quedar. ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto sin financiamiento ajeno es la isla de la fantasía, no existe, no tiene esa posibilidad. En cambio, el proyecto con financiamiento, la evaluación económica financiera, con la menor cantidad de dinero pedido posible y devolviéndole lo antes posible, es lo factible para él, es lo que él puede acceder. No sé si se entiende. Profe, perdón, yo me perdí en una parte. Cuando nosotros nos decíamos que la tasa pactada era, o sea, en este caso que es menor a la tasa de corte, ¿no nos Sí. da un BAN positivo, aunque fuese mayor a la tasa de descuento? No, Entonces, ¿por qué no, o sea, por qué desecharíamos el no, si tenemos si nos podemos autofinanciar el préstamo? O sea, ¿por qué no, decimos, mirá, no lo voy a pedir? mirá, fíjate, no, yo trato de tener los archivos abiertos, pero ese justamente no lo abrí, así que aguantadme un minutito que lo abra. Ya les digo, impuestos, acá lo tengo, y lo vas a ver aquí. Ah, sí lo tenía, bueno, no importa. Acá, mira. Voy a abrir este por las dudas de no hacer lío. Mira acá. ¿Quién me pidió? ¿Josefina? Sí, yo. Mira, Sí, sí. mira, José, yo lo que te estoy diciendo, este señor no paga ganancia, acá tengo 0, ¿está bien? Y te estoy diciendo de que la tasa a la que le prestan es al 14. Entonces, vos fíjate qué es lo que pasa con el pedir el préstamo. El señor lo único que tiene es un préstamo que cuando lo descuenta le queda negativo. Entonces, él no lo pide. Bien. Solamente lo va a pedir y esa tasa de corte es relevante cuando él paga impuestos, porque cuando él paga impuestos, fíjate, al ser la tasa del 14,28 la de corte, lo que te está diciendo que esto positivo le gana a esto negativo y que en definitiva el préstamo termina siendo barato. ¿Se entiende? Perfecto, sí, me había olvidado el impuesto. Sí, por eso te digo. Entonces, en este caso, vos fíjate, el señor no está sujeto a impuestos, Claro. entonces ahí la tasa le es cara. Y acá la idea es que la tasa le es cara. Si vos te podés autofinanciar, no pidas ese préstamo. Si no te podés autofinanciar, no te queda otra, pedilo en la medida que el préstamo no te cambie el signo del BAN del proyecto. O sea, si el BAN del proyecto puro era bueno, se te achique, pero siga siendo positivo. Claro. No sé si se entiende. Perfecto. Sí, perfecto, profe, gracias. No, de nada. Ahora, fíjense, si el préstamo es no específico, de nuevo, fíjate acá, no sujeto al impuesto. ¿Por qué le puse esos carteles? Porque cuando lo había hecho y yo iba pasando a ver si estaba bien y no me había equivocado, yo misma me confundía. Entonces yo digo, bueno, fíjense, acá el señor no está sujeto al impuesto. De nuevo, préstamo no específico. Entonces, ahí no lo va a pedir porque la tasa es cara. O sea, el señor no tiene incentivos para contratar el préstamo sin proyecto porque la tasa es cara. Con proyecto está en el NI ese que les decía yo,
porque depende, de nuevo, la respuesta es depende si tiene o no la posibilidad de autofinanciarse y es exactamente la misma de recién. O sea que si no tiene la posibilidad de autofinanciarse, lo va a tener que pedir y lo va a tener que poner al proyecto porque acá no lo pediría. ¿Ves cómo es el tema? Ese es el análisis que hay que hacer. Ahora, vamos a los casos que son más interesantes. Acá sí paga ganancia, pero ojo, que paga ganancia solo con proyecto. Solo con proyecto. Entonces, en la situación sin proyecto, el señor no pide el préstamo. En la situación con proyecto, como la tasa pactada es menor que la tasa de corte, digamos, menor que el 1428, ahí en realidad sí lo va a pedir, porque fíjense que tiene una cosa mala, que es una tasa cara, pero tiene una cosa buena, que la puse más grande a propósito, porque que es el ahorro del pago de impuestos. Entonces, esta buena, en ese caso, le gana a esta mala. Ahí está el signo mayor. Entonces, el préstamo termina siendo barato. Entonces, es todo lo del préstamo, lo malo y lo bueno del préstamo es atribuirlo al proyecto. ¿Ves, Josefina? La diferencia que te va a quedar ahí son los 300 de recién a favor, porque va a tener esto en contra y esto a favor, pero esto a favor le gana a esto en contra. Esa es la tasa de corte menor, es mayor que la de la pactada. ¿Se entendió? Sí, profe, por mí Bien. sí. Y en el caso que fuera no específico, por eso se los dejo a ustedes, esto se los hice nuevo este año, fíjense que en realidad si es no específico, en la situación paga impuesto con proyecto, nada más, acá no lo toman porque en realidad la tasa no le conviene y acá no paga impuesto, o sea que no hay forma. Y acá sí lo toma, de nuevo, porque si bien la tasa le juega en contra, el impuesto a las ganancias le juega tan a favor que supera lo en contra de la tasa. Y en ese caso, ambos efectos son atribuibles al proyecto. Por eso no hay un cuadro que yo les pueda decir siempre es así. Y miren lo que pasa si paga en ambas situaciones. Si paga en ambas situaciones, fíjense, acá lo que tenemos, en esta situación paga y en esta situación paga. Acá lo toma y no lo toma, y acá sí lo toma. ¿Por qué acá no lo toma, digamos? Porque acá... A ver si esto está bien. Porque acá el préstamo es específico. Entonces no lo puede tomar. No, no porque no quiera tomarla, no lo puede tomar. Y acá sí lo toma por ese hecho. Porque este le gana a este. Entonces lo imputable es la diferencia. Y fíjense el último. Si es no específico. Si no es específico, en este caso, paga impuesto en ambas. Acá de nuevo, sí lo toma. ¿Por qué? Porque la diferencia de tasa, fíjense, es en contra, pero esto es muy a favor y lo compensa. Y acá también tengo esas dos cosas y en ese mismo sentido. Entonces, si lo toma acá y lo toma acá, lo imputable es cero. O sea que lo que les quiero decir con esto es que para cada situación van a tener que hacer el análisis. Y en el caso donde la tasa pactada, digamos, es mayor que la de corte. Por ejemplo, si yo tengo una situación, acá está el resumen, que después se los dejo a ustedes, que son los resúmenes que se los armé para ustedes, nada más para que estudien. Después se los di a mirar a Lorenzo y a Álvaro y me dijeron que no me había equivocado en nada, porque iba haciendo copia y me podía equivocar. Pero supónganse que ustedes tienen una tasa pactada mayor que la tasa de corte. En ese caso, acuérdense que una tasa del 16 me daba negativo, ¿ves, Josefina? Entonces, si el señor no paga ganancia, el señor de nuevo no lo va a tomar porque no le conviene y acá estamos en la duda si hace el proyecto, si se autofinancia o no se autofinancia. Esa es la cuestión. En el caso de que fuera no específico, fíjense, no, el señor no lo va a tomar acá y acá de nuevo tiene la misma duda de si lo toma o no lo toma según si tiene la posibilidad de autofinanciarse, o sea que ahí no hay vuelta que darle. En el caso donde paga solo en la situación con proyecto, fíjense, en la situación sin proyecto, como es específico, no lo va a poder tomar. Y acá no le conviene tomarlo porque le juega en contra. Pero de nuevo, entonces, ¿cuál es la respuesta?
Y la respuesta es no lo toma porque le juega en contra. Y no, le puse de nuevo el signo de pregunta porque yo no les puedo decir no, no lo tomen, no lo tomen. Si ustedes no tienen la plata, no lo tomen. O sea, si ustedes tienen la plata, no lo tomen. Si no tienen la plata, tomen lo menos posible, devuelvan lo antes posible. Eso es la recomendación que les voy a dar siempre en esos casos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá? Profe, una pregunta. Cuando Sí. decimos tasa de corte, ¿la tasa de corte era en el ejemplo del 14,28? Ujú. Y entonces, en las situaciones con proyecto, si pasamos esa tasa de corte, ¿no nos va a volver el VAN negativo, o sea, cuando incluyamos el préstamo? No Siempre. necesariamente negativo, no necesariamente negativo, te lo va a achicar. Si te lo vuelve Esa es la tasa que negativo, hace, esa es la tasa que hace que la decisión del préstamo sea cero, pero no la. Ok. es la decisión del préstamo. O sea, lo que te está diciendo, fíjate, Juan Gabriel, ¿me preguntaste? Sí. Mira, me voy a ir acá. Si yo, por ejemplo, pongo una tasa del 16 acá y pagas ganancia, lo que se te hace es el VAN de pedir el préstamo negativo. Si no te queda otra, vas a tener que sumárselo al proyecto. ¿Qué le vas a sumar, Juan Gabriel? Una cosa negativa. Pero si el VAN del proyecto es 60.000, esta cosa negativa te lo vas a bajar a 58. Pero no te va a decir no lo hagas al proyecto. Lo que te va a decir es, mire, y vos me vas a decir, Claudia, y estaría bien decir, yo hubiera ganado 60.000, pero solamente como no tengo el plata voy a ganar 58. No, porque el hubiera ganado 60.000 no existe para vos, no es factible porque no tenés la plata. ¿Se entiende? Claro, sí. Lo que sí, vos podrías haber tenido un VAN original de 60.000 y tu VAN nuevo va a pasar a ser 58, ¿no es cierto? Entonces vos me decís, bueno, tengo la plata, quédate con el VAN de 60.000, mete toda tu plata. No tengo la plata y bueno, se te va a achicar el VAN en esto. Es un costo más del proyecto y sin embargo el proyecto se banca, no solamente los tomates, la plantación de los tomates, la mano de obra, sino que se banca el préstamo caro. Ahora, ¿qué pasaría si vos hubieras entrado con un VAN de 1.000 y ahora les restás los 2.000? Esto se te va a hacer, el VAN te va a hacer menos 1.000, te lo estoy haciendo en términos redondos. Entonces ahí, si vos hubieras tenido la plata, te hubieras metido en el proyecto. Ahora, si no tenés la plata y tenés que recurrir a este préstamo, con este costo del préstamo, el proyecto no te banca el costo del préstamo. Entonces ahí, que es el que vos tenés que mirar si no tenés la plata, o que vos tenés que mirar si no tenés la plata, que es el que yo le he llamado económico financiero, es el que te va a permitir decidiendo al final. No sé si es claro. Sí, perfecto. Entendí, gracias. O sea que la tasa de corte, vos fíjate que, yo no sé si se llama tasa de corte, muchas veces le llaman tasa neta de impuestos. Digamos, tasa de corte le he llamado yo en las filminas para ponerle algo que fuera más corto, digamos. Eso es lo que vos tendrías que mirar para ir viéndolo, ¿no es cierto? Y les quería mostrar en este caso esta filmina final. Y ya después se los dejo a ustedes para que ustedes lo revisen, porque esto fue más que nada para que ustedes estudiaran. Fíjense, en este caso, fíjate, Juan Gabriel, vos tenés una tasa pactada mayor a esa tasa de referencia del 14, o sea, tenés una tasa que te juega en contra, o sea, que te hace el VAN de pedir el préstamo, por más que te achique el impuesto a la ganancia, el VAN de ese pedir el préstamo es malo, no lo pedirías si pudieras. Entonces, cuando vos tenés que contestar a estas preguntas, fíjate que yo diría, bueno, suponete que el señor solo paga impuestos en la situación con proyecto. En la situación sin proyecto, ¿lo pide? Y no, en la situación sin proyecto no lo pide, porque la diferencia de tasa, que es en contra, no paga impuestos, o sea que tiene todas contras. ¿Para qué? Es algo malísimo. En cambio, acá de nuevo tenés el NI. Y yo acá les puse, fíjense, que es un NI y que les juega en contra. Por eso les puse que la diferencia de tasa tiene dos cruces contra la disminución del pago de impuestos que tiene a favor, pero estas cruces no le alcanzan a superar a eso que tiene a favor. O sea que vos sabés, Juan Gabriel, que esto va a terminar siendo menos 2.000. Entonces, ¿cómo yo voy a soportar un costo de menos 2.000? Cuando no me quede otra.
O sea, si pudiera, no lo tomaría. Entonces ahí era lo que yo les pongo, solo si no puede autofinanciarse, como para ponerle en una filmina algo resumido. Y acá no lo mismo, fíjate, tenés un no y tenés un ni. Un no, porque si bien acá lográs disminuir el impuesto, tenés una cosa tan mala con la diferencia de tasa, estamos hablando del no específico, tenés una cosa tan mala con la diferencia de tasa en contra, que en el neto ese préstamo es negativo. Entonces vos, una cosa negativa que para que no la necesitas para nada en esa situación ni la pedís. En cambio acá, ¿cuándo la pedirías? Solamente si la necesitas porque no te queda otra. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Está bien, cuando no nos queda otra, lo vamos a tener que poner en el proyecto y lo vamos a tener, de nuevo, repito, aunque sea repetitiva, digamos, para que quede claro el punto, lo vamos a tener que poner en el proyecto y va a ser un costo más de lo que tenemos que soportar. ¿Por qué ponemos muchas veces en el proyecto costo de mano de obra? Porque la necesitamos, porque si no, no podemos desarrollar el proyecto. Y en este caso piensen que tenemos que poner la plata ajena porque si no, no hay proyecto. O sea, es el proyecto con la plata ajena, si no nos podemos autofinanciar o no hay proyecto. Si el proyecto con la plata ajena me da un ban de 58.000, fantástico, la plata ajena después podemos discutir que era un poquito cara, etcétera, etcétera, pero igual me dejaba un ban positivo. Ahora, si la plata ajena hace que el ban se me vuelva negativo, el proyecto con el financiamiento no es un buen negocio para mí. ¿Se entendió el punto? Sí. ¿Alguna duda, chicos? Yo lo que les digo es que acá nosotros no podemos, o sea, yo en la clase, imagínense lo que les trato de dar criterio, porque seguramente se van a ocurrir otros casos más, y yo lo que necesito es que ustedes lleven en la cabeza el criterio de qué comparar con qué, cómo se va haciendo estas comparaciones. Sí, no sé a quién corte que iba a decir algo. Yo, Josefina. Profe, Josefina. y en la realidad, ¿cómo, o sea, hay un patrón que se da entre la tasa pactada y tasa de descuento? No, no hay ninguno. Hay que ver en cada caso. Hay que ver en cada Va caso. cambiando eso. Hay veces, por ejemplo, que tenés financiamientos, por ejemplo, del Fondo de la Transformación, que son súper baratos. Y hay veces que tenés que recurrir a la banca privada porque no tenés, digamos, no cumplimentás todos los requisitos que te pide alguna entidad pública que te preste barata y no hay una relación a priori que yo te pueda decir. Además, muchas veces vos fíjate que el hecho de que yo diga esta es la tasa de corte depende de cuál es la tasa de descuento que yo enfrento. Entonces, vas a tener que mirar todo el paquete, no hay una cosa así es en la Argentina, no, es para cada inversor hay una realidad. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna duda respecto de esto? Les dejo la filmina para que las vean con tranquilidad, las tiene Lorenzo, las tiene Álvaro, se las he pasado. Si tienen alguna duda sobre la filmina, o sea, la filmina tratan de hacer gráficamente las cosas que yo quiero que ustedes piensen, nada más que eso. Por ahí yo no soy diseñadora gráfica, así que las hago lo mejor que se me ocurre, nada más que eso. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un cafecito, porque yo lo necesito, y después vamos a ver el último tema que quiero que veamos el día de hoy, que es el armado del flujo con el método de los 5 pisos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces hagamos una cosa, el secretario les puede dar la información de que a las -15 nos volvemos a conectar. Bueno, chicos, a las -15 nos volvemos a encontrar de nuevo. Tómense un recreo. Bueno, les corto un ratito la cámara y los tengo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahí sí. Ay, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. No, creía que sí, que lo había tocado, pero como estoy no estoy con el mouse, estoy con los dedos nada más en la computadora, entonces por ahí pasan estas cosas. Bueno, fíjense, yo les prometí, ahí sí, les prometí el armado de flujos y a través del método de los 5 pisos. Nosotros
lo hemos armado al flujo, en todos los casos que les he presentado, con el método que se le suele llamar el método directo. En realidad, nosotros en economía antes no hacíamos esa diferencia, usábamos el método y armábamos el flujo y queríamos evaluar si un proyecto era bueno o malo y armábamos el flujo como nosotros lo estamos haciendo. Pero resulta que después muchas veces iban a la práctica y lo que veían es que habían otra forma de armar el flujo. Y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Claro, lo que pasa es que cuando el flujo se arma a partir del estado de resultados, cosa que ustedes están ya viendo como base que es válido si la empresa paga impuesto a las ganancias. O sea, si una empresa no tiene que pagar ganancias como un monotributista, esto no tendría sentido. Sin embargo, muchas veces se utilizan estos métodos mal utilizados para todos los casos. Pero si la empresa está pagando impuestos a las ganancias, sí se podría utilizar este método indirecto de construir el flujo. ¿Por qué le llamo método indirecto de construir el flujo? Y le he puesto acá método de los 5 pisos entre comillas, porque para mí no tiene 5 pisos, pero Zapac, que es el que lo incorpora en su libro, le llama el método de los 5 pisos. Entonces lo he puesto entre comillas como para decir, bueno, ¿serán 5 o pueden haber más? Y la idea es que el punto de partida es el estado de resultado, el cuadro de pérdidas y ganancias proyectado, y como el objetivo es llegar al flujo. En ese cuadro nosotros nos vamos a encontrar con elementos que no deberían estar en el flujo, están en el estado de resultados, pero no deberían estar en el flujo, y por lo tanto no son relevantes para un flujo, entonces hay que sacarlos. Y hay otros elementos, digamos, que sí son relevantes, que hay que dejarlos, pero también hay otros que están faltando para llegar al flujo, entonces hay que agregarlos. Entonces yo siempre hago la comparación, como yo les decía la otra vez, de si yo tengo que ir a comprar una casa. Entonces, si yo me hago una casa, yo diseño la casa y por lo menos pienso en cómo la quiero. En cambio, si yo compro una casa y cuando voy a verla, uno no va a encontrar la casa perfecta. Se da cuenta de que en realidad hay que ventanas que faltan o ventanas que sobran o piezas que faltan o piezas que sobran. Y entonces eso es lo que vamos a tener que empezar a hacer, tirar alguna pared, poner una ventana, etcétera, para llegar a la casa de nuestros sueños. Entonces, lo importante es llegar a la casa de nuestros sueños. Entonces, fíjense, yo me puse a preguntarme por qué la gente trabaja con este método y no lo hace en forma directa, ¿por qué no se construye la casa desde cero? Y en realidad traté de buscarle como algunas ventajas y algunas desventajas. Y las ventajas es que las empresas muchas veces suelen disponer de este cuadro, y los que suministran la información están familiarizados con la estructura de este cuadro, entonces partir de algo con el que uno se siente más a gusto puede ser algo interesante, pero tiene 2 desventajas que para mí son muy importantes. Una es que en el flujo la registración se hace por el percibido y en el estado de resultados en general hemos visto que nosotros trabajamos con años, ya no nos interesa el adelantado o el vencido, o sea que se estaría trabajando con un devengado o un pseudo devengado. Y por otro lado, y me parece que es lo más grave, es que el estado de resultados tiene una periodicidad anual. Y muchas veces a nosotros, principalmente en actividades donde son muy estacionales, nos conviene armar flujos que tengan otra periodicidad, o sea, una periodicidad mensual, semestral, etc. Y ahí es donde está la cosa. O sea, si nosotros partimos de un estado de resultado anual, vamos a llegar a un flujo anual. Digamos, después de ahí, si lo tenemos que abrir en meses, va a ser mucho más difícil. Lo hubiéramos trabajado en forma directa. Entonces, bueno, esa para mí es la limitación. Ahora, fíjense, miren este cuadro que yo voy poniendo acá. Nosotros cuando hablamos del estado de resultados, fíjense que hay una parte del estado de resultados, o que va al estado de resultados, que también va al flujo. Por ejemplo, los ingresos por venta, los costos variables, los costos fijos, o los intereses pagados a terceros. ¿Por qué los intereses pagados? Porque, por ejemplo, si nosotros estuviéramos ante un préstamo que es específico, acuérdense que el préstamo tiene que ir en el flujo. Y también los intereses de ese préstamo tienen que ir en el estado de resultados, o sea, por lo menos la parte que corresponde al préstamo, que son los intereses, es un componente del estado de resultados, pero también es un componente del flujo.
Ahora, hay otra parte del estado de resultados, fíjense que están compuestas básicamente por las depreciaciones y el valor del libro de los activos. El valor, ¿se acuerdan que vimos cuando no se ha depreciado totalmente el bien? Al final ese bien tiene un valor y eso se ponía como si fuera un costo para el cálculo del impuesto. Estamos hablando del cálculo del impuesto. Esos elementos forman parte del estado de resultados, pero no debieran ir al flujo, porque en realidad, ¿qué plata entra y qué plata sale por esos conceptos? Ninguna. Entonces, si ustedes siguen a esto, una vez que uno tiene los ingresos, le hace todas las deducciones, incluidas las depreciaciones, llega a la utilidad antes de impuesto, llega al impuesto a la renta o al impuesto a las ganancias, y después por diferencia tiene la utilidad neta, ¿no es cierto? Eso sería lo que ocurre. Ahora, fíjense, en este caso, esta fila, digamos, que estoy poniendo ahí es la del cálculo del impuesto. Ahora, de estos elementos del estado de resultados, los que les pongo el tilde verde es porque van al estado de resultados y también forman parte del flujo, y eso SAPAC ha causado los mismos rubros que usa SAPAC, no porque esté de acuerdo, pero porque es donde un poquito mejor explicado está este método. Fíjense, les llama ingresos y egresos afectos a impuestos, haciendo referencia, los he puesto con el color verde, haciendo referencia a que son elementos del flujo. Él no habla de beneficios y costos, como hablo yo, sino que habla de ingresos y egresos cuando forman parte del flujo para tomar la decisión. Entonces, y después hay unos elementos que le he puesto una cruz roja, porque en realidad esos son los que están en el estado de resultados, pero no van al flujo, y él les dice que son gastos no desembolsables. No entiendo lo que significa gastos no desembolsables, pero no es tanto eso lo que me interesa, sino que él lo que hace es dividir al estado de resultados en 3 pisos. El primer piso, que es lo que va al estado y va al flujo. El segundo piso, lo que va al estado y no va al flujo. Y fíjense acá es el piso donde calcula el impuesto, y de ese piso, el impuesto a la renta tiene que ir al flujo. Entonces tenemos el estado de resultados, y a partir, ese sería el punto de partida, empezamos a deshacernos de lo que no nos sirve para llegar al flujo. ¿Y qué no nos sirve? No nos sirve este piso no nos sirve. Entonces, así como están acá restados, hay que deshacernos, y para deshacernos de eso hay que sumarlo. O sea, lo que está restado acá y que no nos sirve, para sacarlo hay que sumarlo. Y eso es lo que se hace en el 4.º piso, que le llama él. Y después, en el 5.º piso, él lo que hace es agregar ingresos y egresos, que le llama que no están efectos de impuestos. O sea, que serían los elementos que tienen que ir al flujo y que no forman parte del estado de resultados. ¿Cuáles son? Las inversiones en activo, en capital de trabajo, los montos de plata que entran en concepto de préstamo, la plata que nos dan, nos prestan, las amortizaciones del préstamo. O sea, fíjense, acá en el estado entran los intereses del préstamo, pero hay una parte, si nosotros, por ejemplo, tomamos un préstamo con sistema francés, hay una parte que es la amortización de la cuota, que esa sí tiene que ir si el préstamo es específico, y bueno, si ponemos solo los intereses, nos está faltando una parte de la cuota, entonces hay que agregarla. Y así todos los rubros que irían, y de esa manera llegamos al flujo. O sea, es achar lo que no nos sirve, agregar lo que sirve y llegamos al flujo. El tema es que cuando uno ve esto en la práctica, y ahí por eso, fíjense que el otro día Emiliano me decía, pero yo la he visto las depreciaciones en el flujo, ven que están, pero están restadas y están subadas, o sea, están y no están, eso es lo que está haciendo. ¿Y por qué están? Porque está partiendo de un estado en donde estaban y después se las elimina sumándolas, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, si yo hiciera todas las correcciones que hay que hacer para llegar del estado de resultado al flujo, y estuviera bien, yo debería llegar al mismo van del flujo planteado en forma directa. O sea, el van no debería cambiar, porque si me cambia el van por el método, el tema entonces es que el van no me estaría significando la verdadera rentabilidad que me asigna un proyecto. O sea, el van no es lo que me tiene que estar, o sea, el método no me tiene que estar arrojando distintos resultados. O sea, si el proyecto es bueno en todo sentido. Entonces, fíjense, me voy a ir al Excel, y en el Excel les voy a pedir que abramos el archivo que se llama
préstamos 2020, casos 6 y 7, 5 pisos, porque les quiero mostrar en ese caso el tema del 5 pisos, ¿está bien? Y en esto les voy a pedir que nos vayamos a la pestaña que se llama caso número 7, impuesto a las ganancias y con préstamo específico. Entonces, fíjense, me voy a ir hacia arriba para que nos pongamos de acuerdo ante qué estamos. Nosotros teníamos todos los datos de la compra de los tractores, la venta de los tomates, etcétera, etcétera, y vamos a trabajar con un préstamo, en este caso específico, de tasa del 8% menor que la tasa de descuento, lo que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a considerar que el señor está sujeto al impuesto a las ganancias del orden del 30%. ¿Cómo habíamos hecho las cosas nosotros y a qué habíamos llegado? Fíjense, primero, como el préstamo, primero tengo todo el flujo con todos los valores originales. Después, como el préstamo es específico, fíjense que aparecían estas líneas, que las estoy marcando en amarillo para que ustedes las vean a distancia, que es donde entraba el préstamo, se pagaban los intereses del préstamo, y se devolvía el préstamo al final. ¿Por qué iba? Porque era específico y como era bueno, lo íbamos a tomar solo si hacíamos el proyecto. Y lo otro que aparecía como nuevo a la primera versión de los tomates era el cálculo del impuesto a las ganancias. Y ese cálculo, del impuesto a las ganancias, fíjense, y con todo el flujo, llegábamos a este van de 84.000. O sea, por el método directo llegamos a este van con todo el análisis que hemos hecho. Por el método indirecto, si las cosas están bien, deberíamos llegar a ese van, si no van a estar mal. Entonces, fíjense, yo lo que estoy haciendo es, para el cálculo de la fila del impuesto, partir del estado de resultados. Y cuando llego a esta fila, que también la voy a marcar en amarillo, me queda medio de boca, pero bueno, no es boca. En esta fila, donde las voy a marcar de amarillo, es la que yo trasladaba, fíjense, el primer año tenemos 30.042, y me voy a ir al flujo, tenemos el impuesto de 30.042, para que vean que la estoy trayendo de ahí. ¿Qué es lo que hace el método indirecto? El método indirecto toma como punto de partida este estado de resultados, y dice de este estado de resultados, primero voy a dividir, para hacerlo físicamente, voy a dividir los elementos que entran en el estado de resultado y que deben formar parte del flujo y aquellos que no. Después vamos a ver si entran en el mismo momento en donde entraron. Los voy a marcar con verde para que me quede claro a mí y a ustedes les quede grabado de esta manera. Entonces, fíjense, los ingresos por venta, los gastos operativos, el impuesto inmobiliario, los gastos de cosecha. Hasta ahí son todos elementos que forman parte del estado de resultados y tienen que formar parte del flujo. O sea que sería lo que Zapac le llama el primer piso. Sigamos con este mismo esquema que es el que hemos venido trabajando. Aparecen las depreciaciones del tractor. La depreciación del tractor la voy a marcar con naranja para indicarles que es un elemento que forma parte del estado de resultados, pero que no es entrada ni salida de dinero, por lo tanto no debiera formar parte del flujo. Los intereses pagados por el tractor. Eso sí, porque es plata que sale efectivamente y lo voy a marcar con verde, como para tener identificadas las cosas. Fíjense, primero está la depreciación de otras inversiones, esa con naranja. ¿Vamos bien, Emanuel? Sí, profe. Bien, entonces las depreciaciones las marcamos con naranja porque no tienen que ir. Ahora vamos, los intereses del tractor lo tenemos que poner porque eso sí tienen que ir. En este caso el préstamo es específico, acuérdense, los intereses del préstamo también tienen que ir. La venta del terreno al final sí tiene que ir. Lo que no tiene que ir es el valor en libro del terreno. Acuérdense que era el valor, en este caso, al que habíamos comprado el terreno. Y a los efectos de pagar menos ganancias decíamos, bueno, pero vos, como nunca ese terreno, por ser un terreno, se deprecia, al final te vas a encontrar con ese costo
y permitímelo descontar a los efectos de pagar menos impuestos a las ganancias. Y después teníamos los gastos de escrituración, que eso sí, eran un gasto efectivo, tienen que ir en el flujo y van en el estado de resultados. Fíjense, miren todo lo que hay que hacer para hacer el método indirecto. Después lo que tenemos acá es el valor de venta del tractor, eso sí, tiene que ir. El valor de libros del tractor, eso no tiene que ir, serían las amortizaciones que no alcanzamos a hacer hasta el final. Y fíjense que lo otro que tiene que ir es el valor de venta de las otras inversiones, pero tampoco tiene que ir el valor del libro de las otras inversiones. O sea que ahí lo tendríamos bastante dividido. Y miren otra cosa, lo que también tiene que ir, que recién yo lo marqué en las diapositivas, es el impuesto a la renta. O sea, los verdes, todos esos verdes, es una buena base para el armado de flujo porque tenemos ya muchas cosas de las que tienen que ir. Entonces, eso es en realidad lo que uno puede llegar ahí. Los he marcado acá y en realidad tengo la resolución en la otra página donde dice caso 7, 5 pisos. Pero no importa, digamos. Total, eso les queda grabado. Entonces yo he tenido todo eso puesto, pero fíjense, ahora es como que eso que estaban en verde y en naranja, los he dividido de manera de ir armando estos pisos en forma más ordenada. Puse todos los verdes juntos y luego todos los naranjas juntos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo parto de este estado de resultados con estos elementos ya clasificados en verdes y naranjas, y este recién lo habíamos marcado y para seguir con la tendencia lo vamos a dejar en verde, puedo decir, bueno, he llegado a una utilidad neta. De esa utilidad neta yo he puesto verdes y naranjas. Los verdes están bien puestos. Los naranjas son los que no deberían ir a los efectos de armar el flujo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este naranja, por ejemplo, de 16.200 que está en negativo, lo tengo que sumar para eliminarlo. O sea, todos los que aparecen en la fila, desde la fila 98 hasta la fila 102, son correcciones que me permiten eliminar aquellos elementos que forman parte del estado de resultados, pero no forman parte del flujo. Y de hecho, fíjense que cuando yo los he traído, les he puesto menos el valor original para contrarrestarlos. Si uno ve este flujo armado así, ve las depreciaciones en el flujo, pero en realidad los ve porque el punto de partida es el estado de resultados, no porque tenga que estar. De hecho, acá ya las estoy sacando. Entonces las ve, pero no las ve en el fondo. Y fíjense que con todos los elementos que yo había marcado originalmente en naranja, que son todos estos que se los voy a marcar aquí para que quede bien organizado, yo estoy haciendo esa corrección. O sea, los estoy eliminando. ¿Estamos de acuerdo, Emanuel? Sí, bro, se entiende. Chicos, ¿alguna duda? Ahora, fíjense, estamos bien. Entonces, fíjense, bueno, pero me van a decir ustedes, sí, Claudia, está bien, pero hay elementos que faltan. Bueno, esos son el armado, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea un poco mejor a la distancia y que se vea el cuadro mejor. Hay elementos que me están faltando y esos elementos que me están faltando son aquellos que no participan del estado de resultados, pero sí participan en el flujo. Fíjense, por ejemplo, elementos como, se los voy a marcar con otro color para que quede ya claro, voy a elegir un rosado. Sería la inversión en el tractor. Acá no es en el tractor, es en el terreno, está mal escrito, está traído mal. Tiene que ser inversión en el terreno, después lo corregimos. Acá otras inversiones. Esa plata salió y sin embargo en el estado de resultado lo que aparecía de eso eran las depreciaciones, pero no la plata que salía. La plata que me ingresó del préstamo tampoco aparecía, de hecho aparecía, lo único que aparecía eran los intereses del préstamo. Y fíjense, otra cosa que estaba apareciendo arriba y que yo lo marqué dentro del grupo de los verdes, era los intereses de la cuota del tractor, porque en realidad cuando yo compro el tractor en cuota me permiten deducir los intereses, pero cuando yo vaya a pagar no pago los intereses, pago las cuotas del tractor.
Entonces, otro de los elementos que me estaba faltando a mí considerar a los efectos del armado del flujo es la amortización de capital del tractor. Si ustedes suman la amortización con los intereses del tractor, le va a dar las 3 cuotas del tractor. Fíjense, otro elemento que estaba faltando es cuando yo devuelvo el préstamo al final, la colocación de eso, porque en el flujo es plata que va a salir. Y si en vez de haber elegido un sistema americano, hubiera elegido un sistema francés de financiación, también hubiera tenido que estar arriba deduciendo solo los intereses del préstamo y acá tendría que deducir la amortización de capital de las cuotas del sistema francés. Hasta ahí, aparentemente, todo está fantástico y sin embargo, ustedes fíjense que hay algunos elementos que estábamos ya considerando, como por ejemplo, me voy a ir hacia arriba para que ustedes lo vean, uno de los elementos que estamos considerando es el impuesto inmobiliario. Fíjense, el impuesto inmobiliario en la fila 82 es un elemento que yo lo había marcado originalmente con color verde, como diciendo eso ya está considerado en el flujo y está considerado en el impuesto a la renta, para el cálculo del impuesto a la renta. Ahora fíjense, acá, en el cálculo del impuesto, nosotros no tenemos en cuenta lo adelantado o lo vencido, o sea, todo lo que ocurre en el año lo ponemos en el mismo momento, porque así dice la normativa legal. Y sin embargo, si bien está contemplado acá, no está contemplado en los momentos en donde nosotros lo tendríamos que contemplar en el flujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay que hacer una corrección. Poner el primer inmobiliario que nos estaba faltando, eso SAPAC no lo hace, y eliminar el último inmobiliario que nos está sobrando. Con eso lo que estamos haciendo es adelantando los inmobiliarios. Esta corrección del adelantado y de lo vencido parece trivial y sin embargo los montos pueden ser bastante significativos y no digo como para dar vuelta una evaluación, pero sí como para tener un impacto bastante achicador del BAM, por decirlo de alguna manera un poco más chistosa. Y fíjense otra cosa. Por ejemplo, pasa también con los gastos de escrituración. Los gastos de escrituración sí los teníamos en cuenta en el cálculo del impuesto a las ganancias, pero lo tenemos en cuenta en un momento diferente en el cual nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en el flujo, porque lo tenemos en cuenta concomitante con la finalización del primer año, cuando en realidad ese gasto de escrituración lo tenemos que hacer todo en el momento cero, tiene que ir acá. Entonces fíjense, ¿cómo hacemos para que vaya acá? Lo ponemos, pero lo sacamos del momento que estaba mal puesto. O sea, lo que estamos haciendo es no solamente mirar lo que ya está en el estado de resultados, sino mirar si está bien colocado, porque cualquier cosa que esté bien, digamos, colocada, fantástico, la mantenemos. Pero si hay algún elemento que el monto está puesto, pero está mal ubicado, ya nos va a dar diferencias con los resultados que nosotros queremos tener, que son los resultados de una rentabilidad lo más cierta posible. Y un elemento esencial, que la mayoría se olvida, es tener en cuenta el costo de oportunidad, en este caso, por ejemplo, en este proyecto del tiempo del empresario, o de cualquier otro elemento que tenemos que poner. Entonces, fíjense, ¿se puede llegar al mismo flujo? ¿Se puede llegar al mismo BAN? Se puede. El tema es agregar lo que falta, sacar lo que sobra y trasladar o reubicar los elementos que originalmente en el estado de resultados están puestos en una posición distinta de la que deberían ir. En este pequeño proyecto, miren todo el trabajo que nos ha dado hacer esto, para hacerlo bien. Imagínense en un proyecto donde estamos hablando de 300 variables, una cosa de loco. Entonces, para mí, ustedes tienen que evaluar un proyecto, bueno, háganlo por el método directo.
Ustedes tienen que revisar un proyecto y se lo traen hecho por este método, saber dónde pueden estar metiendo la pata la gente que la está haciendo, porque la mayoría no hace estas correcciones. Es probable que le agreguen las inversiones, porque si no eso va a estar súper mal. Es probable, digamos, que alguien, no sé, muy poca gente le agrega el costo de oportunidad, pero este tema del adelantado y el vencido, como que lo juegan al truco. Entonces, de alguna manera, esas correcciones tienen que ir, porque acá se las he puesto, son pequeñas, si yo no las corrijo, miren, se las voy a sacar rápidamente, para que ustedes lo vean, el BAN te cambia, pero no te cambia tanto, porque estamos hablando de montos muy pequeños y de correcciones muy pequeñas. Yo lo ideé todo esto desde el Vamos para poder mostrarles de forma simple este análisis, pero en algunos casos esos pueden ser aspectos muy importantes, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene que adelantar la compra de muchos insumos, más allá del capital de trabajo, compra de algunos insumos para estoquearse, bueno, que eso sería parte del capital de trabajo, en realidad ese impacto puede ser bastante significativo. No sé si queda claro. Por mi parte, sí. Los chicos. Sí, profe. Bueno, con esto no se los voy a tomar, obviamente, no es el objetivo mío, pero con esto por lo menos quiero que si ustedes salen de una materia, que es una materia de evaluación de proyectos, y le traen un flujo armado de esta manera, no se sientan como que el método que estamos utilizando nosotros es un método distinto, o que es un método incorrecto, o bueno, yo lo que quiero siempre, y siempre les aconsejo, que si alguna vez ustedes tienen que enfrentar una evaluación de proyecto de esta manera, traten de armar la evaluación de proyecto directa y ver a qué van están llegando ustedes. Y después, entonces, traten de ir identificando dónde puede ser que estén cometiendo los errores. Como les digo yo, el que enseña este tipo de método, yo lo he visto muchas veces en la Facultad de Ingeniería, muchas veces en algunos cursos de proyectos se enseña este tipo de método. Este tipo de correcciones así, de adelantado, vencido, estos tres últimos elementos se los olvidan. Y fíjense, si yo no los pongo, estos tres últimos elementos, miren, el van lo que pasa, se sube muchísimo. Entonces, hay que tener en cuenta de que sí hay que considerarlos y que cualquier elemento, como yo les dije en la primera clase, cualquier elemento que debiera ir y me lo olvido, sea positivo o sea negativo, ya me está dando una torta distinta a la que yo había planteado en la receta original. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Profe, igual en el caso de una empresa que todavía no empieza a funcionar, digamos, lo haríamos siempre como lo veníamos haciendo nosotros. Mira, sí, yo te diría que sí. Si vos me estás preguntando cómo hacerlo, te diría que sí. Pero hay mucha gente, yo te digo, porque yo he dado cursos de proyecto en distintos lados y he dado cursos de proyecto en donde la base del curso de proyecto es directamente con la aplicación de este método. Y en realidad lo que se hace en esos casos es proyectar el estado de resultados de la empresa, porque muchas veces sobre esa base se considera que es más fácil el armado del flujo, o sea, pensando que la gente por lo menos alguna vez vio un estado de resultado. Entonces, algo con el que se siente familiarizado y lo transforma después en un flujo. Así que aún en empresas nuevas mucha gente aplica este método. Si vos me decís si lo que yo he visto a partir de este método está bien o está mal, en general las correcciones que se hacen son correcciones muy básicas y al hacer solamente esas correcciones muy básicas y no hacer las correcciones esenciales como el adelantado del vencido, por ejemplo, que para mí es una corrección muy importante, llegas a conclusiones bastante erróneas. Yo me acuerdo que en una ocasión dimos un curso con el profesor Molina, que él también daba
finanzas de empresas, tuvimos que ir a dar a otros países, y bueno, íbamos metidos en un esquema de esta naturaleza, entonces se daba todo el curso así. Y él me decía, no es tan grave, Claudia, porque yo siempre he luchado contra eso, no es tan grave porque haciendo las correcciones pertinentes, es decir, poniendo las cosas que faltan es suficiente. Y claro, cuando yo después discutimos en el sentido, pero una discusión, digamos, académica, a eso me refiero, no me he peleado con Raúl, discutimos el tema de que habían elementos o correcciones que no se hacían, y uno miraba el impacto, claro, esas correcciones no es menor. Si a vos te enseñan este método y te dicen, no te dicen esto del adelantado vencido, o de entrada, Natalia, me preguntaste vos, ¿no es cierto? O de entrada no te hubieran planteado un flujo, vos no hubieras sabido el BAM al que llegaba. Entonces yo te hubiera dicho, como se hace muchas veces en estos cursos, se llega acá al impuesto a la renta, empecemos a corregir, le agregamos esto se lo sumamos, esto se lo agregamos, esto, y yo no te digo, mira, hace el tema del adelantado, el vencido, hace el tema del costo de oportunidad, ten en cuenta que la registración se hace por el percibido y todo ese tipo de cosas, vos te podés quedar contenta con que hiciste una evaluación de proyecto y resulta que te dicen que son 146 pesos más rica, que tenés ese saldo bancario adicional cuando nunca lo vas a ver, porque el verdadero saldo bancario adicional que vos vas a ver es el de 84. Entonces, muchas veces el problema no lo tiene tanto el método, el problema lo tiene quien aplica el método cuando no tiene claro los conceptos que tiene que considerar en la aplicación de ese método. No sé si queda claro. Y Natalia, Claro, para sí. la empresa nueva también. Lo he visto. Claro, o sea, yo, porque me imaginaba que para un caso de una empresa que ya está en marcha, por ahí estas cuestiones ya están hechas, entonces uno puede decir, bueno, tomo estos datos y los uso para hacer el flujo, pero por ahí me parece más incómodo para una empresa que todavía no empieza a funcionar. Pero bueno, Exactamente, sí, todo yo depende también del lo veo de método. la misma manera, pero muchas veces vos, por ejemplo, y Emiliano, perdón, porque tenemos nosotros un oyente que es un alumno de la carrera de contador, pero muchas veces en los cursos de proyectos tenés, y yo creo que es por ahí algo que uno debería tener en cuenta para la carrera de contador, en los cursos como algo que está faltando en la carrera de contador. En los cursos de proyecto vos tenés más del 50% de la gente que es contador. En el de Mendoza yo me acuerdo que habíamos puesto un cupo para contadores, porque si no se nos llenaba de contadores, y la idea es que la evaluación de proyectos es más rica contra más diversidad de gente tenés, porque el aporte que te pueden hacer las distintas profesiones se hace muy interesante. Entonces, a los contadores les es mucho más fácil empezar con algo con lo cual están familiarizados. Y ese algo es el estado de resultados. Entonces, si vos a los contadores le decís, bueno, a ver, proyectemos el estado de resultados que uno espera en la empresa, está bien, ahora con inflación se fue todo más complicado, pero proyectemos el estado de resultados como con algo que se siente un poco más a gusto. El problema es que después a esa misma persona le está diciendo, y bueno, ponerle lo que falta, agregarle lo que sobra, o sea, sacarle lo que sobra, ponerle lo que falta, y le empezás a cambiar el criterio. Entonces yo no sé si realmente una persona que está haciendo un curso sobre la base de este método termina aprendiendo lo que nosotros tratamos de enfatizar en evaluación de proyecto, que es el criterio general de que todo va por el percibido, si no entra plata no se registra, si no sale plata no se registra, y que lo que se debe imputar son las diferencias. Porque fíjate, Natalia, vos acá me lo estás preguntando en una empresa nueva, pero en una empresa en marcha vos tendrías que hablar de dos estados de resultados, el sin impuestos, el con impuestos, y ver de cada uno de esos, ver lo que le sobra, hacer la diferencia, no sé, o sea, acá se la estoy dando sobre algo que es el estado de resultado de la situación con proyecto, pero si vos tenés estado de resultado en la situación sin proyecto, una ampliación de una empresa, y otro con proyecto, y tenés que ver de esto que me sobra, de esto que me falta, pero mirá, probablemente el flujo al que vos arribes sea un menjunje del cual vos no tengas ninguna certeza y ninguna seguridad de que lo que estás poniendo está bien. Entonces, me da la impresión que trabajar por el método directo es mucho más claro. Acá se gastó, acá se
se cobró y acá se gastó y acá se cobró, se pone la diferencia y listo. Y si es impuesto, si es préstamo, y si es mano de obra, es mano de obra. Yo, para mí, es mucho más sencillo, pero bueno, creo que los tengo que nutrir de estas herramientas, aun cuando no las recomiendo, porque ustedes muchas veces después se van a ir a enfrentar con estos casos. Claro, No sé si es claro. O sea, el único objetivo es darle una herramienta más para que ustedes se defiendan en el futuro. Sí, buenísimo, Cualquier gracias. cosa me los mandan a pelearme a mí, yo peleo, no hay ningún problema. Bueno, profe. No sé si quedó claro. Sí, gracias. ¿Hay alguna pregunta? No, yo quería decirle que a nosotros, en una de las últimas materias, tenemos una carrera de contador que se llama Administración Financiera, vemos un poco de todo. En realidad, cuando vemos esto último que hizo, nunca, siempre partíamos de estado de resultados, y esto nunca lo vimos. O sea, ¿Viste? Bueno. ¿Viste? Como que ahí. Bueno, ese es el plus que te vas a llevar de esto, Emiliano. Nosotros en el curso que dábamos antes de posgrado, y yo he dado ahora, hace poco he dado uno particular, digamos, que lo ideé, trato de dar esto, porque para mí, digamos, ahí es donde donde está la diferencia. Seguramente de lo que te han mostrado son algunas correcciones que se van haciendo como estas, y algunos agregados, ¿no es cierto? Pero todo esto que te estoy diciendo, seguramente que no. Sé que, por ejemplo, nosotros en la economía tenemos una materia que no me acuerdo si se llama contabilidad para economistas, que estaba en manos del profesor Bacha y ahora está en manos de la profesora Elsa Martínez. Sé que se dan, por ejemplo, se les agrega esto como el costo de oportunidad. Yo me acuerdo que una vez Bacha viré los flujos y él le llamaba como externalidades, que no son estrictamente externalidades desde el punto de vista económico, pero por lo menos el profesor lo tenía en cuenta, y sé que Elsa siempre está preguntándome, porque siempre estamos charlando respecto de eso, o sea que de alguna manera lo incorporan. No sabía esto que me estabas diciendo vos, Emiliano, pero me lo imaginaba, porque así como vos me lo estás diciendo, en cualquier ingeniería lo ven. De hecho, por ahí yo tengo muchos, ahora los di en la Magnagro, que es la maestría de agronegocios de la facultad, y también he dado en el curso, en la especialización en costos, y también vienen, la mayoría son ingenieros agrónomos, ahí no tenemos tanto contadores, sino muchos ingenieros agrónomos, tenemos contadores, y también lo han visto erróneamente, digamos. ¿Está bien? Así que, bueno, espero que te lleves ese plus. Sí, profe, está muy, muy interesante todo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Esto, así como yo se lo estoy mostrando, guárdenlo este archivo, porque no lo van a ver escrito. Yo, en el libro nuestro de evaluación privada, directamente usamos el método directo. Yo tengo idea de que en algún momento voy a tener que escribir algo respecto de esto para que quede por lo menos un poco más aclarado. Pero por lo menos guárdenlo, y por ahí, qué sé yo, en algún futuro pueden rescatarlo y les puede servir. A la derecha, no sé si se han dado cuenta, que a medida que ustedes se trasladan hacia la derecha, va acá una explicación de qué son las cosas que voy poniendo y qué ajustes se van haciendo para que ustedes por lo menos estén al tanto de lo que se ha terminado ajustando. ¿Hay alguna pregunta? Se me fue el secretario. Josefina, vos que sos la secretaria, por favor, ejecutiva, decirle al secretario que qué pasó. Acá estoy, profe, perdón. No sé, Manuel, pero así no te puedo yo, o sea, no te voy a poder contratar. He estado toda la clase atento, pues esta falla nomás. Ah, fue esta falla, bueno, está bien, te vamos a dar otra oportunidad entonces. Bueno, no, ¿hay alguna pregunta adicional? No, profe. Por Bueno. mí, no. Ninguna. Entonces, escúchenme, una cosita, les estoy debiendo el libro de Zapag. ¿Lo consiguieron el libro de Zapag? No, profe, yo no. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, se lo voy a mandar a alguno de ustedes por mail, el de Zapag y el de... Yo creo que lo encontré, ¿eh?
Bueno. No sé si es la misma edición. No importa, el que sea, compártanlo, yo se lo voy a mandar en todo caso por mail a los 2 libros para que ustedes los dispongan. Y así ya por lo menos vamos juntando la bibliografía que es relevante. Ahí en ese libro pueden ver de los 5 pisos en algún futuro, no para ahora para la materia, yo no lo marco en la materia. Bueno, y como les decía, entonces, Lorenzo espera el mail de ustedes para ver si pueden coordinar para mañana la consulta. Y yo, hasta nuevo aviso, desaparezco, digamos, por lo menos 10 días no van a disponer de mí, ¿está bien? Así que eso es todo. ¿Hay alguna preguntita? No, profe, éxito en la operación.